La velocidad no es un juego. En la ruta, cada decisión cuenta. Usa el cinturón, respeta las normas y deja el celular. Tu vida y la de los demás dependen de vos. Ahí está. Andy todo porque. Sí, apoyo acá. Excelente, boludo. Sí, bueno, pero. 80 años, boludo. Acá, apoya acá. A ver. La verdad que es un gusto siempre venir acá, a estar con vos, verte acá entrenar con los chicos del Gavilán Team, de todo el trabajo que le ponen al circuito Río Cuarto, al autódromo, que es una pasión, la verdad que uno que viene desde hace años, desde los años de los fines de los 70, que vengo con el viejo Di Palma acá. He venido yo a competir en el año 84, después con Josito y ahora con el nieto, que sigo unas clases en el kart. Y bueno, siempre una ciudad tan querida, Río Cuarto, con tantos lindos recuerdos, tanta gente linda. Uno cuando era chico se acuerda del pájaro Garro, que fue lo primero que uno conoció de Río Cuarto, ¿no? Cuando uno, el gran pájaro, que lo quiero mucho, le mando un saludo, sé que está en la comisión del autódromo, que siempre es un tipo frontal, que a veces le escapan algunos de esos. Es la verdad. ¿Siempre fue así el pájaro? El pájaro siempre fue así y ahora más con los años que tiene el pájaro, obviamente que no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni quedar bien con nadie. Entonces, en esta sociedad que el ser tan directo a veces te lo esquivan porque tanto de un lado como del otro no quieren escuchar verdades, que por ahí el pájaro, o como si estuviese mi viejo, el viejo Di Palma, si estuviese vivo en estos momentos, te cantaría la justa y sin pelo en la lengua, porque ya no a la edad que tenía el viejo Di Palma, la que tiene el pájaro, que el pájaro debe ser 3 o 4 años más chico que mi viejo, y las que han pasado y conocen todos los libretos, no te van a cantar la justa siempre. ¿Qué cambió de esa época a la de ahora, José? Mira, lo que más cambió de la época de mi viejo, del pájaro y todo eso, a la que yo pasé y a la que está pasando ahora, es el compañerismo. Sobre todo, yo lo he visto, por ejemplo, a mi viejo, era mecánico de Pairetti. No mecánico, era el chepibe de Pairetti. Tenía 16, 17 años y laburaba en el taller de Pairetti y un día lo mandan a San Pedro a buscar unas cosas en una Fiat 1500 de tardecita, y a la vuelta vi un cruce de ferrocarril que estaba medio bravo y rompe 2 gomas. Y claro, no había celular, no había nada, se quedó tirado y hasta el otro día que le ayudaron y llegó después el mediodía. Cuando llegó lo rajaron a la mierda. Carlos lo echó. Y bueno, después con el Nene García Vega definen un campeonato de Fórmula 1 en el 73 y el viejo Di Palma le da el auto durante todo el año, faltando 3 carreras. El Nene se va con Oreste, que tenía un auto con 25 caballos más, que era a inyección en ese momento, y terminan empatando el campeonato y le gana por un récord de vuelta. Y yo, viste, uno cuando era chico escuchaba esas cosas, vos decís, puta, el viejo Di Palma debe tener alguna cosita de todo eso. No, al contrario, eran súper compañeros, compartían todo, se ayudaban. Yo lo he visto porque el primero en fallecer de todos ellos estaba en Arrecife, el póker de Ace, que le llamaban, que era Pairetti, Marinkovic, Di Palma y García Vega. En ese momento ganaron pilas de campeonato entre todos de carrera, en fines del 60 hasta la mitad de los 70 por ahí. Y bueno, y yo lo veía, el primero que se va es el viejo Di Palma, que fallece, y yo me encontraba con Carlos Marinkovic, todos 3, 4 años después, y se largaba a llorar, y me decía, ¿sabes una cosa? No sabes cómo lo extraño a tu viejo. Y hablo actualmente con el único que está vivo, que es el Nene García Vega, y también ¿viste? Lo sentí como si fuese un tío, no te digo un padre, pero ¿viste? Los lindos sentimientos que se fueron perdiendo a través de la competición tan cerrada, de la falta un poco más de código que había antes, y que bueno, que en la actualidad uno ve que es todo a ver quién llora un poquito más, a ver qué ventaja puedo sacar. En ese momento era el automovilismo
No era la época heroica, también, tal vez del Teseo, de la época de Fangio y de Froilán, de las cupecitas, de hacer los grandes premios, eso de 5 o 6 mil kilómetros, pero era una época en la cual los códigos todavía existían, persistían y se respetaban. Que cosa que ahora está todo mucho más estructurado, no hay contacto así entre los pilotos, prácticamente se saludan, hola, chao, ¿viste? Y al rato capaz que andan mariconeando por algún toquecito que hubo, ¿viste? Entonces las cosas cambiaron en todo sentido. Lo podemos ver en la sociedad misma, cómo cambió todo, y bueno, las estructuras son diferentes y es lo que estamos viviendo, así que hay que adaptarse. Uno que ya está más grande, que va para los 60, es lo que hay que ver y vivir, porque uno no va a cambiar la sociedad. Que una historia de muchos años tuya, tuviste afuera. ¿Qué fue lo bueno de ir afuera? Y si vos lo que hiciste vos lo pudiste bancar acá cuando llegaste de vuelta al país. Mira, Gaby, el ir afuera, nosotros se nos planteó en un momento que nosotros corríamos la Fórmula 3 sudamericana. Yo en el momento me vine a lo de Oreste Berta en el año fines del 85 hasta mitad del 88. Empecé con Oreste en la Fórmula 2 Nacional, donde ganamos el campeonato, y después pasamos en el 87 a la Fórmula 3 Sudamericana. Pero ¿qué pasa? Se adoptó un reglamento en ese momento que era igual al reglamento europeo. Entonces, ¿qué empezó? Empezaron a traer los chasis Dallara, los chasis Reynard, los motores Alfa Romeo, los motores Volkswagen de Spies, los Honda de Mugen. Entonces se trastocó un poco el tema costo, porque traían ingenieros desde afuera. No solamente, entonces, traer todo de afuera, ir a correr afuera con todo armado allá, salía más barato ir afuera. Entonces, en ese momento, yo había estado compañero de equipo en la Fórmula 3 en el equipo Gemo de Uruguay con Daniel Cingolani. Daniel había hecho una carrera en una categoría que se llamaba Opel Lotus. Cuando miramos cuáles eran las posibilidades, se nos une Héctor Acosta, que era el que relataba las carreras de Fórmula 1 en la época del Lole. Acá, cordobés, Héctor, la víbora Acosta. Viene Héctor un día y nos plantea, dice, bueno, acá nosotros somos muy exitistas, lo que nosotros necesitamos es ir a ganar en algo. Dice, el campeonato español de Fórmula 4, entre comillas, corriendo con el mejor equipo, es potable de que vayamos a hacer un buen papel. Bueno, quedamos así, trajo folletos, cosas, ¿no? Nos pusimos a trabajar para conseguir la plata y no nos contactamos nunca más con Héctor. Héctor después resulta que tuvo una enfermedad que después se fue agravando y bueno, era una época que no había celulares, que no había un montón de cosas para poder contactarse, perdimos el contacto y dijimos, bueno, tenemos esta base, ¿hacia dónde la enfocamos? Y nos fuimos a hacer una prueba de 28 pilotos al circuito de Vallelunga en Italia. Y me acuerdo que me voy solo, ¿no? Llego a Vallelunga tomo un colectivo, llego, bueno. El primer día llego, eran 3 días de prueba, 10 vueltas cada uno, un día y 10 vueltas otro día. Se dividía en dos etapas. Y llega el equipo y llega manejando uno de los camiones, un tal Roberto de Pergamino. Entonces, digo, che, preguntale a los del equipo cómo es la prueba, porque no tengo idea. Dice que pone $2.000. Yo no tenía tarjeta de crédito, no tenía nada. Me había llevado $2.000, ya tenía 1.700. Dije, cagué, no puedo hacer la prueba. Llamé a un amigo de Buenos Aires y me acuerdo que me dice, mañana voy. Dice, andame a buscar el aeropuerto de alguna forma porque yo no llego al circuito. Carlos Taboada. Me acuerdo que estábamos en el segundo día de prueba. Yo no había tocado el auto ni nada, ¿viste? Entonces, había un piloto que estaba fijo, que era un italiano. Y le digo a Roberto, decirle que voy hasta el hotel en el auto y vengo. Yo me tenía que ir a Roma, como a 100 kilómetros, a buscar a mi amigo y volver. ¿Por la plata? Claro, no, tenía que ir a buscar, claro. Y claro, salí, llegaba el avión a las 12, el avión llegó a las 4 de la tarde. Llegué, me perdí, llegué como a las 8 de la noche. El Tano me quería matar. Bueno, en vez de dar 10 vueltas cada día, el último día me dan 15 vueltas. Soy el primero en salir a la mañana, doy 15 vueltas. Termina la prueba, me cambio y nos vamos. Y me dice mi amigo Carlos, me dice, vos vas a quedar, vas a ver. Y yo me acordaba que el primer día, cuando había llegado, estaba en la terraza boxe, cuando llegan los camiones, y de los primeros en llegar había sido un tal Barrichello, el padre. Y me preguntó en español clarito, ¿de dónde venís vos?
Yo tenía una gorrita que tenía una bandera argentina. Digo, vengo de Argentina, así, así, así. Yo trabajé en La Plata, me dice, un par de años. Y hablaba bien el español. Y estuvimos charlando y me acuerdo que me dice, mi hijo va a llegar a la Fórmula 1. Digo, ¿cómo habla la gente del pedo? Ya la tenía clara. No, dice, pues mi hijo en la Fórmula 4 en Brasil, ganó el campeonato el primer año en la categoría 1600, creo después en la 2000, algo así. Y me dice, vamos a llegar a la Fórmula 1. Y llegó. Y fuimos compañeros con Rubiño ese año. Compartimos, me recuerdo que eran 20 carreras, 12 por el campeonato europeo y 8, esta categoría tenía campeonato en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Corríamos salpicado algunas carreras de otros campeonatos. Y bueno, compartimos el año y ahí fue el primer año que hicimos en Europa. Todo nuevo, porque no conocías. No, y además el tema era que yo, que uno ahora, después de a la distancia, lejos, ya lo ve que todos iban con representantes, con gente que hacía un poco lobby ¿viste? Y nosotros íbamos con lo justo. No nos sobraba nada, habíamos comprado un auto viejo, me acuerdo, para andar, que se nos cortó la correa de distribución, nos dejó a pata, y nos movíamos en colectivo al principio, íbamos con Rubiño, con Barrichello, y un día me acuerdo que fuimos a hacer la prueba a Jerez de la Frontera, después fuimos a Estoril, y meta andar colectivo, tren, y llegamos a la ciudad que está abajo de Paul Ricard, que es Marsella, creo, y claro, Paul Ricard quedó en medio de la montaña, como 40, 50 kilómetros. Y no teníamos en qué ir. Y me acuerdo que paramos en una concesionaria de Renault y dice, basta, pobre. Fuimos a la concesionaria, en ese momento estaba empezando a salir el fax y tenían un telex. Y habló con la gente de Arisco y no sé qué, le mandaron el giro, y al otro día de la mañana pasamos con un Renault 19 y salimos. No, son cosas que uno se acuerda, ¿viste? De ese año porque la categoría hemos llegado a largar 70 autos en Spa, una carrera. Y ¿llegabas probadas, José? No, corríamos 8 carreras con Fórmula 1, de las cuales nos daban 15 minutos de entrenamiento el viernes, 15 clasificación, y 15 de nuevo, y 15 el sábado, y salíamos, claro. Y yo me acuerdo que no nos dejaban girar en los circuitos como la Fórmula 1, quería salir a pie, no podía salir en bicicleta una vuelta el jueves y no te dejaban. Y yo me acuerdo que pasaba Ayrton, andaba en un Honda Legend. Y pasaba y juntaba a todos los chicos de Brasil, entre los cuales estaba Rubiño, y los cargaba en el auto y se los llevaba a dar 2 o 3 vueltas, claro, a Ayrton nos dejaban andar, ¿viste? Salían y yo me agarraba y digo, ¿viste? Y bueno, vivencias lindas que uno tuvo de ese primer año, que recorrí al auto, me acuerdo que le hice como 30.000 kilómetros, le hice ese año al auto, ahí en 6 meses. Corrimos 20 carreras en 5 meses y medio. O sea, casi todos los fines de semana tenemos carrera, ¿viste? Y yo vivía al norte de Italia, en un pueblo, en una ciudad que se llamaba Novara, de donde estaba Pedrazzani, el preparador de los motores Alfa Romeo en ese momento, de la Fórmula 3. Estaba Gabriel Furlan también en esa ciudad, justamente, que era argentino, pero bueno, no nos veíamos nunca, porque yo iba, venía, él corría Fórmula 3 italiana, y bueno, la verdad que lindo recuerdo. Después hicimos la Fórmula 3 italiana un medio año. El auto no iba bien, nos fuimos a la Fórmula 2 inglesa, donde competimos la mitad del 91, el 92, 93 y 94, donde salimos una vez subcampeón, otra vez campeón. Y después nos fuimos en el 95, medio año a la Indy Lights en Estados Unidos, donde otra vez a fines del 95 vuelvo a hacer una prueba de 8 pilotos, entre los que estaba Helio Castroneve y Tony Kanaan, otros dos fenómenos manejando, genios. Y otra vez vuelvo a quedar entre los 3, que quedaban 3 y quedamos ellos 2 y yo. Me acuerdo que había gente, chicos de Brasil, los Chafones, había de Ecuador, de México, y bueno, y quedamos y corrimos el año 96, que fue el último año que corrimos en la Indy Light. Pero bueno, uno ya fue un poco más de grande, fue con 25 años. Y después de 6 años, ya con 32 años, no sos un pibe, ya nadie va a invertir en vos, nadie, y obviamente yo tenía 2 fenómenos que eran los dos, Helio y Tony Kanaan. La verdad que compartir con ellos fue un gustazo de toda la temporada, así que me encontré con 3 gente, yo era un poquito más grande que ellos, contemporáneos, pero de fenómenos, que fueron Rubén Barrichello, Tony Kanaan. Rubén 2 o 3 veces subcampeón del mundo de Fórmula 1, Tony Kanaan campeón de la IndyCar,
Helio Castroneve no alcanzó ningún año a salir campeón de la IndyCar, pero salió creo que 3 o 4 veces subcampeón y ganó 4 veces las 500 millas de Indianápolis. O sea, monstruos en serio que van a quedar en la historia del automovilismo. ¿Qué crees que te faltó, José, para llegar al Fórmula 1? No, nos faltó tener un equipo armado como tenían todos ellos. Preparador, el coso, el que se encargaba de esto, o sea, y tener la edad adecuada, haber ido a los 18, 17, 18 años, como fueron ellos. Rubiño tenía 17 cuando fue, y uno tenía 25. Entonces, bueno, pero era lo que se pudo hacer. Uno no tiene que renegar de lo que se hizo y agradecer a toda la gente que nos acompañó desde acá. No se podía en ese momento afrontarlo y hacerlo de otra forma de la que lo hicimos. O sea, tratamos de optimizar todo lo que teníamos y lo hicimos. Así que no es que uno se tenga que lamentar de tal o cual cosa, porque no te arrepentís de nada. No te podés arrepentir de nada porque fue lo que se podía hacer, se hizo. Claro, ahora a lo lejos vos decís, bueno, con el diario el lunes podríamos haber hecho así, podríamos haber hecho así, cuando viste a otro, pero ya en ese momento no tenía la experiencia y todo lo que uno sabe ahora que se debería haber hecho así o así. Lo hicimos y punto. Háblame un poco, dijiste de IndyCar, háblame un poco del paso de Agustín Canapino por esa categoría. Mira, el paso de Agustín por la IndyCar fue impresionante, porque Agustín fue de grande, o sea, un piloto que nunca se había subido a un auto de fórmula. Se subió inmediatamente en la prueba que hizo en Sebring. Él hizo una prueba en Sebring antes de su primera temporada. Ricardo Junco sabía lo que tenía, porque Ricardo había hecho las 24 horas de Daytona con un auto que había corrido Agustín, y Agustín nos había cagado a palo a los otros pibes con un auto con una muy buena potencia, y Ricardo había quedado impresionado con lo que había hecho Agustín. Y lo invitó a hacer una prueba en el IndyCar antes de empezar la temporada, al final de temporada en Sebring. Y Agustín se subió y anduvo como si hubiera andado todos los días, porque te tenía que acostumbrar a un auto de esos. Y la verdad que descolló para lo que era él y después lo demostró. Más allá de que no se pudo terminar de redondear, de que hubo cosas que tuvo mala suerte Agustín en varias carreras, especialmente en las dos que hizo en Indianápolis, que una estaba para terminar entre el top 5 y no sé si entre los 3 primeros en la última, cuando él tuvo un exceso de velocidad entrando a boxes. La verdad fue una pena porque le hicieron un pase y siga en una carrera de esa, en un circuito de 40 segundos, hacía un pase y siga en una calle boxe que tiene 2 kilómetros, perdió la vuelta. La verdad que fue una pena. Y la primera de Indianápolis, que estaba para terminar entre los 13, 14 y 12, hubo un accidente delante de él y bueno, no pudo esquivar es imposible esquivar. Saca la cuenta que venía 400 kilómetros por hora prácticamente. Se tocan y vos no tenés la dirección o la reacción para mover el auto. El auto, vos sacás la cuenta que el auto prácticamente, no te digo que dobla solo en un circuito de óvalo, pero vos tenés comba positiva de un lado, comba negativa del otro. El auto, vos ves que el volante doblan un cachitito en la curva, lo acompañan, salen a la recta y lo ponen derecho. Pero cuando vas en la recta, al piloto en el volante le está haciendo fuerza para querer doblar a la izquierda. Porque siempre el auto tiene como doble a la izquierda para no gastar tanto la goma y demás. Perdés más tiempo en curva, si vos no lo tenés alineado como para que tienda a doblar solo, que lo que perdés en la recta, que te vaya tirando muy poquitito, y es más lo que ganás en curva, porque tenés 4 curvas en Indianápolis, que lo que son las 2 rectas que se pasan volando con la potencia que tiene el auto. Me hablaste de Botín, ahora hablamos un poquito de Franco Colapinto, dame una opinión. Mira, de Franco Colapinto, la verdad que Franco lo llamaron de una después de él haber hecho una prueba en Silverstone con el Williams, donde obligatoriamente los equipos le tienen que dar una práctica 1 a un piloto novato con menos de 3 carreras la posibilidad de girar. Se la dieron a Franco y Franco en esa práctica 1 quedó a 4 décimas de Albon. Más allá de que él había estado en el simulador, acá todo bárbaro. Y bueno, la gente de Williams quedó impresionada. Cuando lo suben en Monza, y uno venía siguiendo, además de la televisión, tenía toda la telemetría que uno a veces dispone en estos casos para ir viendo los microparciales, los parciales y vuelta por vuelta. Y la verdad que me asombró porque después de la quinta, sexta vuelta ya se puso al ritmo de Albon y podía ir una décima más lento o una décima más rápido hasta el final.
supo gestionar la goma, terminó 11, muy cerquita de terminar en los puntos en su primera carrera, y después en la segunda carrera termina octavo. En Bakú terminó octavo, un carrerón, y bueno, tuvo las 4 primeras carreras hasta que pasó la carrera que se corrió en Estados Unidos, donde termina 10º, y hasta faltando 2 o 3 vueltas tiene el récord de vuelta. Se venía mandando un campañón. Y bueno, llega lo que uno no sabe, justamente todas las presiones, que parecía que él no tenía presión. Se subía al auto y parecía que no tenía presión. Pero en algún momento yo creo que le llega, y es en Brasil, cuando llueve, van miles de argentinos que te copan la parada un poco, la atención, fallece el abuelo de él. El tema CTC y ACA es complejo porque, como decíamos, el ACA se fundó, se creó para fomentar el automovilismo deportivo. Después, con el correr de los años, se desvirtuó un poco la posición que tuvo el ACA dominante en una parte de la sociedad argentina, con una estructura que excedió lo deportivo, que estaba el tema de servicio al cliente, que creó en su momento una cantidad de afiliados y de socios muy importantes, brindaban un excelente servicio, y el automovilismo terminó en un subsuelo. Y bueno, tal vez no culpa de los que estaban ahí trabajando, sino de la cabeza que no tuvo la proyección de decir, bueno, vamos a ponerle toda la garra de no solamente querer organizar y figurar con las carreras internacionales, como era el Rally, la Fórmula 1 en su momento, o alguna otra cosa más, sino prestarle un poco más de atención a lo que es el automovilismo nacional. Quedó obviamente en manos de gente que le ponía toda, como fue el Turco Ray, como era Miguel de Guidi, como era, te hablo de los fines de los 70, principios de los 80, que empezaron a reestructurar entre los privados el automovilismo un poco, y tampoco eso surtió el efecto. Le llevaron a un TC2000 que era alucinante, lo que era el TC2000 cuando estaba la Fuego, la Sierra, el Fiat, y bueno, y no se pudo mantener un proyecto de esos. Y por otro lado, la CTC fue creando un ente deportivo mucho más fiel a lo que es el público, a lo que son los pilotos. Mal o bien lo fueron creando, y ahora tenemos que decir que bien, y al que le guste, y al que no le guste, no le guste. Y bueno, la CTC creó esto donde las federaciones y las categorías fueron a buscar. La CTC no llamó a nadie, sino que yo creo que fueron a buscar refugio a otro lugar. Y bueno, y ahora se tendrá que reorganizar la CTC y ver cómo le responde a todas estas federaciones y estas categorías, con una estructura que no se va a armar de un día para otro en los tiempos que corren. Debe tener miles de anécdotas, pero contame una de aquí del autódromo de Río Cuarto, alguna anécdota buena. Qué sé yo, en Río Cuarto siempre nos fue bien, alguna anécdota. Yo me acuerdo de debutar acá en el Río Cuarto con el TC2000 en el año 84, que clasificamos quinto, después terminamos octavo la carrera. Bueno, te acordás una mierda. Si vos tuvieras mi memoria, loco. Después corrimos en el año 85, después viene en el 86 una carrera que venía ganando, que esa sería la anécdota. El Flaco definía el campeonato con Gairó. Entonces, si Gairó ganaba, el Flaco tenía que terminar segundo. Entonces me dicen, bueno, si llegáis en punta, todo bien. Gairó termina segundo, el Flaco tercero, sale campeón. Pero si Gairó te pasa, lo tenés que dejar pasar al Flaco, tenés que terminar tercero. Y me acuerdo que venía tercero, y en una maniobra que la hace el Flaco para que lo frena Gairó en la horquilla, Gairó se quiere mandar, el Flaco lo frena, y yo me mando por afuera y los paso a los dos. Y me voy un segundo y medio. Y faltando 5 vueltas, curva horquilla, curva 1, en la 2, saliendo ya para el lado de la tranquera, se empezó a romper el piano. Se vuela un pedazo de piano y se me mete en el caliper de freno trasero, me abre la llanta completa, me abre la llanta que se traba y me abre en 150 metros la llanta y se me queda la goma de llanta. Y me tengo que meter a boxe. Y vuelvo a terminar octavo, como terminé el primer año que corrí. Y bueno, fue una oportunidad que tuve de ganar en el TC2000 y se me fue de las manos faltando 4 vueltas. ¿Cuándo era el TC2000? Cuando era el TC2000, sí, lindo. Que estaban picante. Que estaban los Besones, Gairó, Traverso, corría Soto en ese momento con el otro auto del equipo oficial. Y bueno, una linda época donde yo vivía en la Casa Oreste. Y
Me acuerdo que nos vinimos a carrera con Oreste en la van, tenía una van, una con online, una Ford V8, y nos vinimos con Oreste de esa carrera. ¿Estuviste con Oreste hace poco? Estuve con Oreste hace unos días, estuve almorzando con Oreste después de la carrera del Cabalén del TC, a quien quiero como un segundo padre, y que la verdad que, ya Oreste, 87 años, el mago único, irrepetible, que bueno, que le damos lo que los conocemos, el valor de un genio en todo esto. Gracias, José. No, si te pone a hablar, sale. No, nosotros. No, estamos hasta mañana.